El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le replicaron: somos linaje de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: en verdad les digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre, y si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Ya sé que son linaje de Abraham, sin embargo, tratan de matarme, porque mi palabra no cala en ustedes. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero ustedes hacen lo que le han oído a sus padres. Ellos replicaron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que les he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre. Le replicaron: nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: si Dios fuera el Padre de ustedes, me amarían, porque yo salí de Dios y he venido. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Por Jesús. El texto bíblico de la profecía de Daniel es un texto muy bonito, hijos, que nos recuerda cómo la providencia divina asiste siempre a los hijos de Dios. Que aún en el momento de la adversidad, nosotros no tenemos por qué temer, porque siempre Dios está con nosotros. A estos tres personajes, el rey Nabucodonosor los mete en un horno, porque ya los había obligado a apostatar contra su fe, a renegar de su Dios, de nuestro Dios, del Dios con D mayúscula. Y ellos, fieles a la ley, no lo hicieron, no lo quisieron hacer, desafiaron al rey, y entonces el rey, entrando en cólera, los hizo echar al horno encendido. Particularmente, no les pasaba nada, y el rey mandó a que le pusieran el doble de calor al horno. Y cuando esto sucedió, fue y se asomó allá al horno y los vio danzando. Y ya no eran tres, sino que él veía un cuarto ser. Y ese ser parecía divino, dice el texto bíblico. Era un ángel, el ángel de Dios. Hijos, esto me hace pensar
que aún en el momento de la desesperanza, uno creería, cuando uno no ha leído el texto y lo lee por primera vez y va ahí donde dice, y fueron arrojados al horno, uno dice, uy, los mataron. Pero esa es la humanidad nuestra. Pero la divinidad de Dios es diferente y actúa contraria a todas las leyes, siempre demostrándole al ser humano quién es Dios. Entonces estos tres jóvenes danzaban dentro del horno, allá metidos en el horno, y el cuarto ser hacía lo mismo. Hijos, ¿dónde estaba ese cuarto ser? ¿Por qué llega allí? Es lo que nosotros en el texto bíblico de Daniel podíamos preguntarnos. Hijos, nunca estamos solos. Siempre Dios nos acompaña. Es una promesa de Dios. Me voy, pero les enviaré al Paráclito, al que los va a defender, al que va a hablar por ustedes, al defensor, al abogado, al Espíritu Santo. Y en efecto, hijos, eso sucedió. O sea, la promesa del Señor Jesucristo fue muchos años después, pero Dios es eterno y ya desde la eternidad Dios en su creación infinita la asistía con su amor, con su hálito de vida, que cuida la vida de cada uno de nosotros que nos hemos puesto en sus manos, que nos hemos puesto a su servicio, que nos hemos consagrado a Él. Entonces, hijos, acá es un texto muy bonito, hijos, de mucha figura, pero de un fondo muy especial. Envió un ángel a salvar a sus siervos. Ya lo hizo una vez y lo volverá a hacer para salvarte a ti y salvarme a mí, para salvar a la iglesia. La iglesia en estos momentos parece, hijos, y sobre todo en algunos países, parece como metida en el horno. Pero la iglesia se mueve, la iglesia danza, la iglesia es mayoría porque está asistida por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que orar, sí, por esos países, por esos gobiernos, por esos hermanos nuestros, fieles y consagrados, detenidos, encarcelados, que no pueden llevar a cabo su ministerio como es debido. Tenemos que orar, sí, pero la fe y la esperanza está en que no estamos solos. Parece que estuviéramos en el horno, pero el Señor asiste a su iglesia. Así hayan encarcelado, hayan encerrado obispos, sacerdotes, no hay problema, no van a acabar con la iglesia. Tenemos que intensificar la oración para que Dios nos fortalezca y sobre todo para que fortalezca a nuestros hermanos en Cristo Jesús, fieles y consagrados, para que tengan la valentía de permanecer en el horno hasta el tiempo del Señor, hasta que el Señor los saque de allí glorificados para la vida eterna. El texto de Daniel es maravilloso para nosotros en este tiempo cuaresmal. Hijos, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo dentro de un horno? ¿Cuántos de nosotros? La pregunta sería, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Desesperado?
tirando agua para todos los lados, llevándote a todo el mundo por delante, renegando contra Dios, diciendo todo el día improperios contra Dios, lanzando maldiciones? ¿O lo estás llevando con serenidad, con humildad, con dolor en el corazón, pero entregándoselo a Dios, sufriendo la situación que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus papás, tus hermanos, la comunidad te ha puesto a vivir, confiando de que no es el querer del esposo, la esposa, el papá, los hijos, los hermanos, la comunidad, sino que son los instrumentos con que Dios va haciendo su obra en cada uno de nosotros, para luego fortalecernos y sacarnos fortalecidos para la vida eterna, para que demos testimonio, para que ayudemos a otros hermanos. ¿Cómo es que se tiene que vivir en un momento de adversidad, en un momento de prueba, en un momento de dolor, en un momento de sufrimiento, en un momento de pérdida económica, en un momento de pérdida sentimental, emocional, en un momento de desestabilidad en la salud? Eso es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos. Yo esperaría que entre nosotros, queridos hermanos, al menos con la oración nos apoyemos y podamos continuar caminando hacia ese hermoso y maravilloso encuentro con el Señor, como lo hacían los 3 jóvenes en el horno, hasta, hijos, llevar al rey Nabucodonosor a reconocer quién era Dios. ¿Será que el Señor te está utilizando como instrumento para mostrarle a alguien la grandeza de su presencia en medio de nosotros? No lo sabemos. Desearíamos que no fuéramos nosotros esos instrumentos, porque físicamente nos duele, interiormente sufrimos, porque somos seres humanos. Pero ¿y si el Señor te ha elegido a ti y me ha elegido a mí, como ha elegido a hermanos consagrados para que estén privados de la libertad por el mensaje de la palabra de Dios? Eso es lo que nosotros, hijos, debemos de entender. Y por eso, desde el mensaje de ayer, aceptar primero el amor y la voluntad de Dios, que es tan especial, y luego Él nos regalará la gracia de entender lo grandioso que puede ser el momento actual que nosotros vivimos para construir el reino de Dios para nosotros y los seres queridos que están a nuestro alrededor. Es, queridos hermanos, el mensaje que hoy, en este tiempo cuaresmal, que ya nos queda muy poquito, el mensaje de la profecía de Daniel nos quiere recordar. Y si pasamos, queridos hermanos, al texto bíblico del Evangelio, nos encontramos con el Evangelio de Juan, donde el Señor Jesús nos recuerda, le recordaba al pueblo en aquel momento y ahora a nosotros: si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Por qué estamos prisioneros, hijos? ¿Por qué vivimos como prisioneros? Porque no conocemos la palabra de Dios, por lo tanto no conocemos la verdad, y si la verdad nos hará libres,
pues vivimos encadenados. Pero es que es sencillo el ejercicio, hijos, es sencillo el ejercicio. En estos momentos somos 17 que estamos acá y esta parroquia hermosa tiene una capacidad de 150 personas. Mi pregunta es, ¿dónde están los otros 130? Hijos, sencillo, no escuchan la palabra de Dios, la que nos puede hacer libres. No conocemos la palabra de Dios. Hijos, ¿qué más puede hacer el Señor por ti y por mí? Si nos regala un maravilloso templo, la posibilidad de estar sentaditos tranquilamente, de venir a escuchar su santa palabra, a conocerla. La palabra de Dios es la verdad. No venimos. ¿Cómo se van a transformar las vidas? ¿Cómo queremos, queridos hermanos, que la iglesia pueda ir a transformar la sociedad? Ni siquiera los hogares de esas otras 130 personas hoy van a tener el mensaje de la palabra de Dios. Ni siquiera 130, hijos. Yo hago solamente esa relación. 130 contra 20, hijos. Es muy poquito. Nos va a tocar muy duro, hijos. Nos va a tocar muy duros. Nos va a tocar duplicarnos, multiplicarnos, no sé cómo, para poder llegar hasta esos entornos de esas 130 personas que hoy no vinieron para que este mensaje de la palabra de Dios llegue a ellos. 130 personas que pueden estar dentro del horno y no lo saben y no lo van a entender y van a renegar y van a irse contra Dios y contra la iglesia y se van a ir contra todo el que les diga, venga, vea, es que no diga mentiras, es que deje de ser corrupto, es que no siga robando, es que no, inmediatamente se van a ir contra ti. Cuando tú les digas, mire, no siga viviendo así como está viviendo, usted se tiene que casar. ¿Cuál casar? Hijos, nos va a tocar muy duro. Díganme cómo hacemos. ¿Cómo hacemos? Si esas 130 personas que están faltando hoy estuviesen acá, seríamos 150 que estaríamos escuchando este mensaje. Seríamos 150 que ahorita al regresar a nuestros hogares tendríamos claro lo que nos está pasando, porque es la verdad. Tendríamos claro lo que nos puede suceder hoy. Al menos tendríamos una idea de cómo nos debemos de comportar en el momento de la prueba, en el momento duro, en el momento difícil. Al menos tendríamos la oportunidad, hijos, de confesados sacramentalmente recibir el alimento para la vida. ¿Qué alimentaba a esos 3 jóvenes en el horno? ¿Qué los fortaleció? El cuerpo de Cristo Jesús, Dios mismo que los asistía, Dios mismo que los acompañaba. ¿Qué va a acompañar a estos 130 hermanos que hacen falta? A ustedes y a mí nos acompañará Dios, y lo que hoy nos pase vamos a entender que es ir al horno y Dios sacarnos de allí para seguir dando testimonio
para seguir viviendo. Hijos, no nos podemos olvidar esta invitación, queridos hermanos del Señor. Si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad los hará libres. Eso es, queridos hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y poder continuar adelante, dándole gracia, dándole gloria, dándole toda la retribución de amor que Dios se merece por ser tan bueno y tan misericordioso con nosotros. Pues hoy, queridos hermanos, nosotros que hemos venido a encontrarnos con este mensaje, yo siento en mi corazón que somos unos afortunados, porque no sabemos qué es lo que va a pasar hoy, pero ya sí sabemos cómo es que nos tenemos que comportar, cómo es que tenemos que reaccionar y qué es lo que tenemos que hacer. Danzar, alabar, adorar y glorificar a Dios, así el horno esté totalmente encendido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.